que ya los valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si Dona y Ardita excluyeron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron, que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten, mientras llenos de noble ansiedad, nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. Conectores. En gramática, estos son términos o expresiones que unen palabras, ideas, frases, oraciones y párrafos entre sí. Su uso es necesario, pues por medio de ellos se establece una redacción más fluida, organizada y coherente, lo que favorece la buena realización de una lectura y una eficaz comprensión de los textos. Seguimos trabajando sobre el informe de lectura y en clases anteriores estuvimos hablando sobre el párrafo y su estructura. Dijimos que los párrafos pueden tener una o varias ideas que a su vez estas se clasifican en oración temática, oración principal y esas ideas secundarias.
En el día de hoy vamos a hablar sobre el uso de los conectores causales, de finalidad y conectores de cierre. Todo esto para mantener la cohesión de las ideas que componen los párrafos del texto, para también ilustrar el análisis de los patrones socioculturales presentes dentro de un texto narrativo sobre el cual se realice el informe de lectura. Pero antes, como siempre, les compartiré la frase de hoy. Esta está extraída de un libro considerado como una de las obras más importantes del siglo XIX. Me refiero a Los Miserables, una obra del poeta y escritor francés Victor Hugo. La frase dice de la siguiente manera: es en la noche de diciembre, cuando el termómetro está a 0, cuando más pensamos en el sol. ¿Qué te parece, Neurona? Esta frase nos recuerda que si cuando tenemos algo no lo valoramos, cuando lo perdemos, lo echamos de menos. Así es, muy buen análisis. Esta novela de estilo romántico plantea por medio de su argumento una discusión sobre el bien y el mal, sobre la ley y la política, la ética, la justicia y la religión. Esta sirve como una defensa de los oprimidos, sea cual sea el lugar o situación sociohistórica que vivan. Les invito a ustedes en casa a interpretar, a pensar un poco sobre esta frase que hemos presentado. Ahora sí, ya estamos listos para conocer cuál es la lectura del día de hoy. Vamos a pasar al texto. Una empresa en constante crecimiento. En el año 2010 fue un año de resultados favorables y positivos para Procafecol, producto de la consolidación de los planes estratégicos y del redireccionamiento que comenzó en el año 2009. Durante este periodo, se vieron los frutos de los esfuerzos realizados para que se optimizara la operación en diferentes fuentes de trabajo. Se incrementaron las ventas, se abrieron nuevos mercados, se redujo el costo de ventas como proporción de los ingresos, se controlan los gastos y se reestructuró financieramente la empresa. Puntualmente, el crecimiento en las ventas de Procafecol en 2010 fue del 9,6%, pasando de 78.439 millones en 2009 a 85.998 millones en 2010, y el EBITDA acumulado de Procafecol pasó de 2.410 millones en 2009 a 7.203 millones en 2010, un incremento del 199%. Durante el año 2010, continuaron los ajustes al modelo de negocio y se alineó la operación al plan estratégico de la compañía, cuyo objetivo principal se enfocó en expandir los canales comerciales de forma sostenida y rentable, sin descuidar la calidad en el servicio y su compromiso social. Por esa razón, parte de esta iniciativa, se depuraron activos improductivos y se reestructuró la totalidad de la deuda financiera de la compañía. Asimismo, fueron lanzados 2 nuevos modelos de experiencia. El primero fue el nuevo modelo de la tienda, en donde se innovó en los 3 frentes PAS, Producto, Ambiente y Servicio, a través de nuevo mobiliario, murales, cafetería, pantallas digitales, servicios personalizados, reflejando mayor calidez, exclusividad y ambientación. El segundo fue el modelo tipo kiosco, ya que comenzará a operar este año, y será el formato con el cual iniciará el proyecto de franquicias en Colombia. Para concluir, Procafecol presentó una evolución positiva que permite visualizar de manera clara el buen desempeño de la compañía durante 2010. Los resultados obtenidos son consistentes con el objetivo que fueron planteadas, y el nuevo escenario permite no solo alcanzar, sino superar las metas planteadas para los próximos 4 años. Los resultados del 2010 continúan con la misma tendencia alcista que comenzó en 2009 y revelan las grandes expectativas de crecimiento y consolidación que se mantienen para los años venideros. Resaltar que ese texto leído es un informe de lectura acerca de esta empresa Procafecol. ¿Les ha parecido interesante, Neurona? ¿Te ha parecido interesante?
Muy interesante. Pero pudiste advertir unas palabras que habían allí de color naranja. ¿Qué te parece? Sí, profesora, las he reconocido. Las palabras resaltadas de color naranja pertenecen a los diferentes tipos de conectores. Así es, neurona. Conectores. Cuando se escribe un texto, comúnmente se enfrentan algunos retos. Por ejemplo, ¿cómo iniciar esa redacción, esa narración, si es el caso? ¿Cómo hacer para encontrar las palabras adecuadas para introducir a ese futuro lector a un mundo de ideas y opiniones que no son las suyas? Otra de las dificultades más frecuentes para el que escribe es saber cómo lograr unir una de sus ideas en el texto sin perder esa coherencia. Como bien vimos en nuestra palabra clave, los conectores son palabras o grupo de palabras que sirven para unir, para enlazar esas ideas expresando claramente el modo en que se relacionan entre sí. También tienen como función la habilidad de establecer una relación lógica entre esas oraciones y párrafos a través de, por ejemplo, la explicación, la justificación, ejemplificación, modificación, distribución o resumen, según sea la necesidad del escritor. Informe. Es un documento o un escrito que se elabora luego de leer un determinado texto, a través de los cuales se transmiten ciertos datos relevantes o importantes del texto leído. Este también funciona como una técnica de estudio, ya que ayudan a fijar los conceptos que el lector acaba de asimilar al poner los conocimientos por escrito. Por otra parte, el informe de lectura es mandado a hacer por un docente o superior para evaluar si el estudiante ha comprendido aquello que leyó. Ustedes en casa presten atención e identifiquen todo lo aprendido, especialmente lo que tiene que ver con la estructura del informe de lectura. El título del informe es Informe de lectura, Los amos de Juan Bosch. ¿Cuál es la introducción del mismo? Los amos de Juan Bosch. En este cuento aparecen tres personajes, Don Pío, Cristino y Herminia. Cada uno desempeña un papel relevante. El autor de este cuento nos presenta la cruda realidad de Cristino, quien es maltratado por su amo Don Pío. Esta obra refleja la época feudal capitalista, donde el obrero trabaja en fuerza bruta y recibe un salario mísero. ¿Cuál es el tema central de la obra y el género? El tema central es el maltrato de la clase obrera y es de género narrativo. Veamos el resumen del texto. Este cuento encierra la historia de Cristino, empleado de Don Pío. Este estaba a cargo del cuidado de las reses de su amo. Un día amanece muy enfermo, con fiebre palúdica, pero esto no le importó a Don Pío y aún así lo envió a la continuidad del trabajo. El pago de Cristino era de medio peso, salario muy por debajo al merecido por la labor ferviente que éste realizaba. A pesar de que Cristino se había enfermado, el interés de su amo era prescindir de su servicio, ya que consideraba que no servía para nada y él no estaba interesado en continuar con un agente en esa condición en su hacienda. Muy a pesar de lo trabajador que era Cristino, Don Pío y Herminia lo consideraban como un malagradecido, porque éste le dijo a Pío que no tenía ánimo para ir a buscar el becerro que había parido una vaca la noche anterior. Sin embargo, estando en dicha condición, se va sabana abajo obedeciendo a su amo, y así no quedó de él más que una mancha en medio de la sabana. Describe a Don Pío como un ser déspota, que no valora ni aprecia la calidad del ser humano y trabajador. A Cristino, por su parte, como un ser obediente, respetuoso y trabajador. En la opinión personal tenemos... Me parece que este cuento está cargado de mucho maltrato ante la clase obrera. Pienso que su autor quiso denunciar la realidad vivida por dicha clase en la época feudal capitalista. En tal sentido puedo decir que Don Pío representa el capitalista y Cristino el obrero.
Encuentro muy importante este tipo de cuento, ya que los males sociales deben ser denunciados de una u otra manera. Y para concluir, el autor de este cuento, en cada una de las ideas expuestas, nos plasma la realidad cruel del sistema laboral que se ha vivido en todos los tiempos, incluyendo la actualidad, donde la clase obrera no tiene otra opción que la de trabajar la fuerza bruta, muy a pesar de cualquier situación real del contexto. Nuestra sociedad siempre ha sido escenario de este tipo de situación en el ámbito laboral, de modo que Don Pío representa el sector empresarial, dueño de medio de producción, decide cuándo contratar y retirar un obrero. excelente informe de lectura. Les recuerdo que para hacerlo es necesario leer de manera exhaustiva. Quedo ahora con la seguridad de que sabrán redactar de forma correcta sus informes de lectura. Es el momento, Neurona, si no tienes ninguna pregunta. ¿Tienes preguntas? No por el momento, todo está muy claro, maestra. Entonces pasemos a la trivia. Basados en esas características del informe de lectura, completa lo siguiente. Esta ocupa un lugar especial, puesto que si todas aquellas interpretaciones que se vuelcan en el informe no están correctamente fundamentadas, no será válido, pudiendo perderse la credibilidad y el tiempo de trabajo. Se trata de la objetividad. Esta significa que en cualquier modelo de informe, tan solo leyendo su contenido, el lector puede repetirlo y contrastar la veracidad de las conclusiones que se exponen. Se refiere a la replicabilidad. La siguiente característica se refiere a esta que debe ser entendido por cualquier persona con un nivel cultural medio. La claridad. Dependiendo del tipo de informe que se está trabajando, se deberá emplear un lenguaje adecuado en su redacción, utilizando la terminología específica y necesaria. ¿A qué característica me refiero? Se refiere a la sobriedad. Correcto. La última, esta debe estar estrechamente ligada a la claridad. La información que se brinde o que se dé a conocer debe ser sola la estrictamente necesaria, aunque detallada. Redacción concisa y directa. Muy bien. Proteínas. Las proteínas son biomoléculas formadas básicamente por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Pueden además contener azufre y algunos tipos de proteínas, fósforos, hierro, magnesio y cobre, entre otros elementos. Pueden considerarse polímeros de unas pequeñas moléculas que reciben el nombre de aminoácidos. Es importante saber que las proteínas son cadenas de aminoácidos que se pliegan adquiriendo una estructura tridimensional, la cual les permite llevar a cabo miles de funciones. Las proteínas están codificadas en el material genético de cada organismo, donde se especifica su secuencia de aminoácidos, y luego son sintetizadas por los ribosomas de las células. Las proteínas desempeñan un papel fundamental en los seres vivos y son las biomoléculas más versátiles y más diversas. Realizan una enorme cantidad de funciones diferentes, entre las cuales podemos mencionar funciones estructurales, enzimáticas y de transporte. Profesora Sara, ¿qué trabajaremos en el día de hoy? Me encanta tu pregunta. Sabes que en el día de hoy trabajaremos con el concepto de proteínas y conoceremos su composición química. Además, vamos a comprender la importancia de las proteínas en los procesos vitales y en los procesos enzimáticos de los seres vivos. Antes de introducir a profundidad este tema, debemos conocer cuáles son las unidades fundamentales que conforman las proteínas, es decir, que vamos a definir los aminoácidos. En química,
Los aminoácidos son sustancias orgánicas formadas por un grupo funcional amino y un grupo carboxilo, es decir, un ácido carboxilo. De ahí que su nombre sea aminoácido por los dos grupos que los componen. Estos son moléculas orgánicas que se combinan para formar las proteínas y son los pilares fundamentales de la vida. Cuando las proteínas se digieren o se descomponen, los aminoácidos se terminan. Ahora bien, el cuerpo humano utiliza estos aminoácidos para producir nuevas proteínas con el fin de ayudar al cuerpo a descomponer los alimentos, a crecer, reparar tejidos corporales y llevar a cabo muchas otras funciones corporales. El cuerpo también puede utilizar los aminoácidos como una fuente de energía. Los aminoácidos en total son 20 y se pueden clasificar en 3 grandes grupos, que son aminoácidos esenciales, aminoácidos no esenciales y aminoácidos condicionales. Llamamos aminoácidos esenciales a aquellos que el cuerpo humano no puede sintetizar, es decir, que no los puede generar por sí solo. Esto implica que la única fuente de estos aminoácidos en nuestro organismo es a través de la ingesta directa en nuestra dieta. Las rutas de obtención de estos aminoácidos esenciales suelen ser muy largas y energéticamente costosas. Cuando un alimento contiene proteínas con todos los aminoácidos esenciales, entonces se dice que es un alimento de alta calidad o de muy buena calidad. Algunos de estos alimentos son la carne, los huevos, los lácteos y algunos vegetales como la soja o soya, los garbanzos, las lentejas y la quinoa. Los aminoácidos esenciales son 9 y quisiera que Neurona nos mencione cuáles son. Buscando. Los 9 aminoácidos esenciales son histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treotina, tritófano y valina. Excelente, esos son los 9 aminoácidos esenciales. Ahora bien, ¿qué es un aminoácido no esencial? Estos son aquellos que nuestro cuerpo los produce aun cuando no los obtengamos de los alimentos que consumimos. Los aminoácidos no esenciales incluyen alanina, arginina, asparagina, ácido aspartico, cisteína, ácido glutámico, glutamina, glicina, prolicina, serina y tirosina. Así es. Pero entonces existen otros aminoácidos que son llamados condicionales. Por lo regular, estos no son esenciales, a excepción cuando nuestro cuerpo se encuentra enfrentando una enfermedad o el estrés. Los aminoácidos condicionales incluyen la arginina, la cisteína, la glutamina, tirosina, la glicina, ornitina, prolina y serina. Neurona, ¿podrías decirnos qué hemos aprendido hasta ahora para poder continuar con nuestra clase de hoy? Claro, maestra, que los aminoácidos son compuestos orgánicos que se combinan para formar proteínas y que son indispensables para la vida. Excelente síntesis de lo que hemos aprendido hasta el momento. Glúcidos. Sustancia orgánica sólida, blanca y soluble en agua, que constituye las reservas energéticas de las células animales y vegetales. Está compuesta por un número determinado de átomos de carbono, un número determinado de átomos de oxígeno y el doble de átomos de hidrógeno. Así es, mis queridos estudiantes. Los glúcidos son biomoléculas compuestas principalmente de carbono, hidrógeno, oxígeno, aunque algunos de ellos también contienen otros bioelementos tales como el nitrógeno, el azufre y el fósforo. Entre las principales funciones de los glúcidos en los seres vivos están el proporcionar energía inmediata.
Sabemos que los glúcidos son la principal fuente de energía a través de un proceso de oxidación en la mayoría de las células no fotosintéticas. Además, también una función estructural. Algunos de ustedes, al escuchar esta definición, estarán reflexionando y pensando que quizás han escuchado esta definición anteriormente. Sí, quizás la has escuchado, pero con otro término. Lo que sucede es que anteriormente a los glúcidos se les conocía como carbohidratos o hidratos de carbono. Incluso, muchas personas todavía los llaman así, debido a que en su forma empírica los átomos de hidrógeno y de oxígeno están unidos entre sí, como pasa en las moléculas de agua. E incluso la proporción de hidrógeno-oxígeno es la misma, es decir, que por cada átomo de oxígeno existen 2 átomos de hidrógeno, así como ocurre en el agua. Ahora bien, los términos hidrato de carbono o carbohidrato son nombres poco apropiados, ya que estas moléculas no se tratan de átomos de carbono que están hidratados, es decir, no son átomos enlazados a una molécula de agua, sino que constan de átomos de carbonos unidos a otros diferentes grupos funcionales, como el grupo carbonilo y el grupo hidroxilo. A ver, Neurona, ¿te gustaría aportarnos algo más sobre estos términos? Claro, maestra. Buscando en mi base de datos. Históricamente, se hicieron varios intentos para sustituir el término de hidratos de carbono. Desde 1996, el Comité Conjunto de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada y de la Unión Internacional de Bioquímica y Biología Molecular aconseja el término carbohidrato y no recomienda el de hidratos de carbono. El nombre glúcidos, por su parte, proviene de que pueden considerarse derivados de glucosa por polimerización y pérdida de agua. El vocablo procede del griego glikis o glucus, que significa dulce. Así es. Los glúcidos generalmente son alimentos dulces. Muchísimas gracias, Neurona, por esta observación. En función de su estructura química, vamos a ver cómo se clasifican los glúcidos. Estos se pueden clasificar en monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos son los más simples, ya que están formados por una sola molécula. Estos azúcares pueden pasar a través de la pared del tracto alimentario sin ser modificados por las enzimas digestivas. Esto los convierte en la principal fuente de combustible para el organismo y hace posible que sean usados como una fuente de energía y también en biosíntesis o anabolismo, que como vimos en clases anteriores, el anabolismo es el conjunto de procesos del metabolismo destinados a formar los componentes celulares. Los 3 monosacáridos más comunes son la glucosa, la fructosa y la galactosa. También hay algunos tipos de monosacáridos como la ribosa o la desoxirribosa que forman parte del material genético del ADN. Cuando estos monosacáridos no son necesarios en ninguna de las funciones que les son propias, se convierten en otra forma diferente, como por ejemplo los polisacáridos. En cuanto a los oligosacáridos, sabemos que la estructura de estos es variable y pueden estar formados por entre 2 y 9 moléculas de monosacáridos, las cuales están unidas por enlaces y se liberan cuando se lleva a cabo un proceso de hidrólisis, al igual que ocurre con los disacáridos. En muchos casos, los oligosacáridos pueden aparecer unidos a proteínas, dando lugar a lo que se conoce como glucoproteínas. Los más comunes de los oligosacáridos son los disacáridos.
que son otro tipo de glúcidos que, como indica su nombre, están formados por 2 moléculas de monosacáridos. Estas moléculas se pueden hidrolizar y dan lugar a 2 monosacáridos libres. Por ser compuestos de azúcares simples, necesitan que el cuerpo los convierta en monosacáridos antes que se puedan absorber en el tracto alimentario. Ejemplos de disacáridos son la sacarosa, la lactosa y la maltosa. La sacarosa es el nombre científico para el azúcar de mesa o azúcar común que utilizamos en nuestras casas. Es el tipo que se emplea, por ejemplo, para endulzar un té, un café, un jugo, etc. Se produce habitualmente de la caña de azúcar, pero también a partir de la remolacha. La sacarosa se halla también en las zanahorias y en las piñas. En el caso de la lactosa, esta es el disacárido que se encuentra en la leche humana y la leche animal. Es mucho menos dulce que la sacarosa y la maltosa se encuentra en las semillas germinadas. Por último, en esta clasificación, vamos a ver los polisacáridos, que estas son cadenas de más de 10 monosacáridos, cuya función en el organismo se relaciona normalmente con labores de estructura o de almacenamiento. Ejemplos de polisacáridos muy comunes son el almidón, la amilosa, el glucógeno, la celulosa y la quitina. Gracias por estar pendiente a la clase de hoy. Si quieres volver a observarla o si te faltó algún apunte, puedes acceder al enlace que aparece en tu pantalla. Si aún así necesitas aclarar alguna duda sobre los contenidos trabajados en nuestra clase de hoy, puedes acercarte a los docentes de tu centro educativo. Como dijo Aristóteles, las raíces de la educación son amargas, pero sus frutos son dulces. Que el bien y la misericordia de Dios te acompañen todos los días de tu vida. Hasta la próxima. Conversation is a talk between 2 or more people in which thought, feelings, and ideas are expressed. Questions are asked, answered, and new and information is exchanged. Example: I enjoy our time on the phone, but she prefers conversation by texting. Conversación es una charla entre 2 o más personas en la que se expresan pensamientos, sentimientos e ideas, se plantean y responden preguntas o se intercambian noticias de información. Ejemplo: disfruto de nuestro tiempo en el teléfono, pero ella prefiere conversar por mensaje de texto. Muy bien, interesante como siempre todo el contenido que tienes en tu clase de inglés. Hoy vamos a trabajar con el uso del pasado continuo y con el past simple. Today we are going to start reading and learning past continuous and the past simple. We are going to listen and repeat some conversation that you had to practice in your house. Vamos a practicar con el pasado simple, con el pasado continuo y vas a escuchar y vas a repetir en casa una conversación acerca de desastres naturales. ¿Qué te parece, Neurona? Muy interesante, profesora. Además, vamos a aprender a responder preguntas para demostrar entendimiento en conversaciones acerca de terremotos. Muy bien, es importante leer porque la lectura va a hacer que desarrolles habilidades auditivas. Claro, tú vas a leer, vas a repetir, vas a pronunciar y vas a mejorar muchísimo. Recuerda que algún día te dije que reading es fun, leer es divertido. Por lo tanto, vamos a leer
Get ready to start and let's read. Now let's read this conversation between Diego and Laura. The conversation has the title, Earthquake Ruined My Breakfast. Let's start reading. Pay attention because you are going to answer some questions with this conversation. Pon atención, con cuidado, escucha atentamente, porque luego de esta conversación vas a responder algunas preguntas. Entonces, ¿listo? Vamos a leer. Hey Diego, did you feel the earthquake yesterday morning? I was sleeping in my room when my mom screamed and told me and my sister about it. I was absolutely afraid. When the earthquake started, I ran to the kitchen and hid under the strong table. Wow! My aunt was cooking breakfast when it started. She went upside the house and left the bread in the toaster. Oh my God, what happened after that? What did she do? She returned to the house when the earthquake finished, and the bread was completely black. Interesting conversation between Laura and Diego. Now let's answer these questions. Muy interesante esta conversación entre Laura y Diego. Y ahora vamos a responder estas preguntas. Tu lápiz, tu papel, pon mucha atención. Neurona, ¿estás lista? Estoy lista. Sé que en casa también lo está. Vamos a leer y a responder. Question number 1. What's the title of the test? Earthquake ruined my breakfast. Number 2. How many people participate in the conversation? 2 people. Number 3. What was Diego doing when the earthquake started? Diego was sleeping in his room. Number 4. What did Diego's mom do when the earthquake started? She screamed and told him and his sister about it. Number 5. What did Laura do when the earthquake started? She ran to the kitchen and hid under a strong table. Number 6. What was Diego's aunt doing when the earthquake started? Diego's aunt was cooking breakfast. Number 7. What did Diego's aunt do when the earthquake started? She went outside the house and left the bread in the toaster. Number 8. What did Diego's aunt do when the earthquake finished? She returned to the house. And the last one, number 9. What happened to the bread that was in the toaster? The bread was completely black. It was burned. Disaster is a sudden accident or natural catastrophe that causes great damage or a lot of life. A disaster takes place when the following 3 conditions occur at the same time. When people live in hazardous places like, for example, close to an active volcano, on unstable slopes where landslides are likely to happen, or close to river which could flood. When hazardous phenomenon occurs, be it natural or human-made. When the phenomenon also causes a lot of damage, especially where no preventive measures have been taken. Desastre. Es un accidente repentino o una catástrofe natural que causa grandes daños o pérdidas de vidas. Un desastre ocurre cuando las siguientes 3 condiciones ocurren al mismo tiempo. Cuando las personas viven en lugares peligrosos, por ejemplo, cerca de un volcán activo, en pendientes inestables donde es probable que ocurran deslizamientos de tierra o cerca de ríos que podrían inundarse. Cuando ocurre un fenómeno peligroso, ya sea natural o provocado por el hombre.
cuando el fenómeno también causa mucho daño, especialmente donde no se han tomado medidas preventivas. My dear students, today we are going to continue working with some tests related to natural disaster. Now, today you are going to improve and develop some skill like reading, listening, and other. We are going to ask and answer some questions to prove some written comprehensions. Hoy, mis queridos alumnos, vamos a seguir trabajando ¿con qué? Con algunos textos relacionados con desastres naturales. Ya conoces un vocabulario previamente, algunos tiempos gramaticales como el pasado continuo, el pasado simple de los verbos, y la lectura te va a llevar a desarrollar esa habilidad auditiva y luego escrita, porque primero escucha, lees, repites y luego responde preguntas. Eso te va a ayudar muchísimo. Y entonces, vamos a continuar leyendo. Remember that reading is fun. Además, seguiremos trabajando con el uso del past continuous y el past simple. Excelente, Neurona, así es como lo dices. Vamos entonces a recordar algunas expresiones y el uso de narrar historias y eventos. Te los recuerdo, claro, tú lo tienes en tu cuaderno. Recuerda que hicimos un cuadro explicando algunas de estas reglas gramaticales, pero vamos a reforzar este conocimiento y recordar algunas de ellas. Some examples are: I was cooking when the earthquake started. Ahí tenemos el pasado continuo y si te fijas hay dos acciones que pasan al mismo tiempo. Another one, otra más. My mom ran outside when the earthquake started. Aquí tenemos una primera acción y otra que pasa luego de esta. And to know more information about story, we ask question in the past using did. In this case, the other verb goes in present. También introdujimos cómo hacer una oración en pasado simple utilizando did y el verbo que le sigue tiene que ir en presente. Escucha, observa este ejemplo. Do you feel the earthquake? Entonces vamos a empezar hoy a trabajar, vamos a leer como te dije al principio, desarrollar esa lectura comprensiva, vamos a escribir, vamos a repetir. Remember that reading is fun. So, let's read. In September 1998, Hurricane George hit the Dominican Republic. My mother told us that it reached Category 4 intensity. It dropped a significant amount of rain and the street began to flood. Also, the winds were blowing very strong. It was scary. My mother had to put important documents in a safe place and place plastic bags around doorways to reduce the risk of water damage. En septiembre de 1998, el huracán George azotó la República Dominicana. Mi madre nos dijo que alcanzó una intensidad de categoría 4. Cayó una cantidad significativa de lluvia y las calles comenzaron a inundarse. Además, los vientos soplaban muy fuerte. Fue aterrador. Mi madre tuvo que poner documentos importantes en un lugar seguro y colocar bolsas de plástico alrededor de las puertas para reducir el riesgo de daños por agua. Interesting as always. Muy interesante como siempre. Ahora, como te dije al inicio, debes de responder algunas preguntas. You have to answer some questions and I'm sure that you can do it. Estoy muy segura de que puedes hacerlo. Pues toma lápiz, papel y vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Estás lista, neurona? I'm ready, teacher. ¿En casa estás listo? ¿Estás lista? Pues vamos a responder la primera pregunta que dice: Number 1. When did the Hurricane George hit the Dominican Republic? In September 1998. Very good. Number 2. What category was Hurricane George? Category 4. Number 3. What is the hurricane effect mentioned in the narration?
a significant amount of rain, and wind blowing very strong. Nice. Number 4. What did the author mother had to do? She put important documents in a safe place and placed plastic bag around doorways. Nice. And number 5. Why did she do that? Because she wanted to reduce the risk of water damage. Température. Selon Larousse, la température, c'est l'ensemble des conditions atmosphériques variables traduites subjectivement en sensations relatives de chaud et de froid et dont l'appréciation exacte est fournie par le thermómetro. Temperatura es el conjunto de condiciones atmosféricas variables traducidas de manera subjetiva en sensaciones relativas de calor y frío, y que cuya apreciación exacta se hace posible gracias al termómetro. Noon, de manière générale, quel temps il fait en République dominicaine? La République dominicaine est un pays tropical. Il fait généralement chaud. Exactement, il fait généralement chaud. Et maintenant, dis-moi, quel temps fait-il aujourd'hui, Néon? Il fait beau. Très bien, il fait beau. Le ciel est bleu. Il y a du soleil. Très bien. Maintenant, il faut savoir que en République dominicaine, on exprime la température en degrés Celsius. En República Dominicana, expresamos la temperatura en grados Celsius. Maintenant, écoute et répète après moi, s'il te plaît. Il fait froid. Il fait froid. Il y a du soleil. Il y a du soleil. Il pleut. Il pleut. Il fait beau. Il fait beau. Il fait chaud. Il fait chaud. Il y a du vent. Il y a du vent. Il fait mauvais temps. Il fait mauvais temps. Il neige. Il neige. Il y a des nuages. Il y a des nuages. Très bien. Et maintenant, nous allons essayer de faire une interprétation à l'espagnol. Hace frío. Hace sol. Está lloviendo. Está bonito el clima. Hace calor. Hace viento. Hace mal tiempo. Está nevando. Está nublado. Très bien. Et maintenant, observe l'image et indique le temps qu'il fait. Ahora, observa la imagen e indica el tiempo que hace. Numéro 1. Il y a du soleil. Il y a du soleil. Numéro 2. Il fait froid. Il fait froid. Numéro 3. Il fait beau. Il fait beau. Numéro 4. Il y a des nuages. Il y a des nuages. Très bien. Numéro 5. Il pleut. Il pleut. Numéro 6. Il y a du vent. Très bien. Numéro 7. Il fait chaud. Il fait chaud. Numéro 8. Il neige. Il neige. Et numéro 9. Il fait mauvais temps. Il fait mauvais temps. Degré. En météorologie, c'est l'unité de mesure de la température. Grado.
En meteorología es la unidad de medida de la température. Et en parlant de degrés, quel temps fait-il aujourd'hui? Quel temps il fait aujourd'hui? Il fait chaud, assez calor. Il est nuageux et humide. Está nuboso con humedad. ¿Has oído cuando tus padres dicen, wow, qué calor pegajoso? Ajá. Par exemple, il y a quelques nuages. Hay algunas nubes. Il y a du vent à la campagne. En el campo soplan vientos. Hay muchas brisas. Et maintenant, quelle est la température? Il fait combien? Usamos esta expresión, esta pregunta, para preguntar cuál es la temperatura, ¿no? Il fait combien? La réponse pourrait être peut-être, aujourd'hui, il fait 31 degrés à Santo Domingo. Il fait 34 degrés Celsius. Il fait à peine 16 degrés. Apenas 16 grados Celsius. Une autre question. Otra pregunta. Quelles sont les températures prévues? ¿Cuáles son las temperaturas previstas? ¿Cuáles son las pronósticas? Les températures prévues pour cette semaine sont à la baisse. Las temperaturas previstas para esta semana van a la baja. ¡Qué bien! Ojalá sea así. Et finalement, le ciel est bleu. Le soleil brille. El cielo es azul. Y hace mucho sol. Et maintenant, tomando en cuenta la información anterior, tu pourrais nous indiquer la météo pour les zones suivantes? ¿Podrías indicarnos las condiciones del tiempo para las siguientes zonas, por favor? Claro, profesor. Les daré el pronóstico del tiempo. Exacto. Vamos a ver, pues. Número 1. À Bayaguana, Il pleut de cordes. il pleut des cordes. Très bien. Numéro 2. À Jimani, Il fait très chaud. il fait très chaud. Très bien. Numéro 3. À Santo Domingo, El pronóstico para Santo Domingo, il y a du soleil. il y a du soleil. Numéro 4. À Bani, Il y a des nuages. il y a des nuages. Numéro 5. À Constanza, Il fait froid. il fait froid. Très bien, à Constanza. Numéro 6. À Rio San Juan, Il fait très beau aujourd'hui. il fait très beau aujourd'hui à Rio San Juan. Maravilloso, formidable. Hemos llegado al final de nuestra clase de hoy, esperando reencontrarnos muy prontito en la próxima entrega. Te recordamos, el dominio de la lengua francesa puede traerte grandes ventajas, sea en tu formación profesional como en tu mundo laboral. Así que tu conocimiento en francés puede cambiar tu mundo. Para reforzar la clase de hoy, puedes consultar con tu profesor titular y también puedes visitar la página en pantalla. Au revoir,
Dieu te bénisse. À la prochaine. A bientôt. Bye bye. Relación. Se define como relación a una conexión o vínculo establecido entre dos entes, lográndose así una interacción entre los mismos. Esta terminología, debido a su amplio concepto, puede ser aplicado en distintas áreas y su concepto se modificará un poco según el ámbito que se describa. La palabra relación tiene muchas palabras alrededor que podemos ver diferentes conceptos. Nosotros lo vamos a ver específicamente en el ámbito de la matemática. Pero además de eso, ¿qué aprenderemos hoy? Pues vamos a trabajar el tema de las funciones. Y ya que estamos listos, tracemos nuestra ruta de aprendizaje. Vamos a hacer una parada en el concepto de relación. Esa va a ser nuestra primera parada. Luego vamos a explicar el concepto de función. Además de esto, vamos a ver la aplicación de las funciones en la vida diaria. Y por último, vamos a establecer la diferencia entre relación y función. Esa es nuestra ruta de aprendizaje. Así es que iniciemos con nuestro trabajo. En la vida diaria, nosotros podemos ver relaciones a cada momento. Por ejemplo, si nosotros nos vamos por el área de economía y tú verificas en el periódico, podrás ver muchas gráficas, sobre todo de nuestro país. Hemos visto que la economía ha ido variando, especialmente por el COVID, pero también existen otras variables que influyen en la economía. Aquí podemos ver que se puede establecer una relación. Pero, ¿qué es una relación? Creo que Neurona nos puede ayudar con eso, ¿verdad, Neurona? Sí, profesora. Podemos definir una relación como una correspondencia entre los elementos de dos conjuntos que forman parejas ordenadas. Y en esta no hay restricciones con respecto a la cantidad de elementos relacionados. Perfecto. Eso es en un lenguaje matemático. Vamos a verlo ahora en un lenguaje un poquito más coloquial, que tú lo puedas entender un poquito. Vamos a verlo en un ejemplo con la pizarra. Aquí en la pizarra tenemos dos conjuntos. Tenemos este conjunto que le podemos llamar A y este conjunto que le podemos llamar B, o X y Y, como tú prefieras. Lo tenemos establecido en un diagrama. Observa que en el primer conjunto tenemos una cantidad de animales. Tengo gato, sapo, pez, cocodrilo y ave. En el segundo conjunto tengo una cantidad de acciones. Bien, se arrastra, camina, salta, vuela y nada. ¿Qué vamos a verificar? Veamos qué puede hacer cada uno de esos animales y vamos a ir relacionando uno con otro mediante una flecha. Así es que vamos a tomar un crayón y vamos a ir estableciendo esa relación. Neurona, ¿me ayudas aquí? Por supuesto. El gato, ¿cuáles actividades de esa puede realizar? Camina. Entonces vamos a establecer una línea entre el gato porque el gato puede caminar. ¿El gato puede hacer algo más, Neurona? Salta. Puede saltar, exactamente. El gato también puede saltar. Puede hacer otras cosas, pero vamos a dejarlo hasta ahí. ¿El sapo qué más puede hacer? Salta, profesora. El sapo, vamos a decir que salta. Muy bien. ¿Y el pez? Solamente nada. Podríamos decir que el pez nada. ¿El cocodrilo? El cocodrilo se arrastra. Se arrastra. Y nada. Y nada. ¿Y el ave? El ave vuela
y camina. Perfecto. Entonces, en este proceso hemos establecido una relación. ¿Cuál es la relación? Pues observa que cada uno de los elementos del conjunto A están relacionados con el conjunto B, sin ninguna restricción. Pueden relacionarse todas las veces que quieran. A eso podemos llamarle relación en el concepto matemático. Ahora bien, ¿todas las cosas son relaciones? Eso va a depender, pero sí podemos decir que vamos a establecer a partir de aquí el concepto de función. ¿Qué sería entonces una función? Pues leamos la definición que nos dice. Una función es una relación entre un conjunto llamado X o dominio y un conjunto llamado Y o codominio, de manera tal que a cada elemento del dominio le corresponde un único elemento del codominio. Estos elementos son los que me forman el recorrido. Podemos decir también de otra manera que una función es una relación que los elementos del dominio están relacionados una sola vez con los elementos del codominio. Y así a lo mejor se escucha un poquito difícil de aprender. Así es que normalmente podemos relacionar una función con una máquina. Así es, con una máquina. Ese es el ejemplo más común que se presenta. ¿Cómo así con una máquina? Pues cuando tú vas a las clínicas, a los supermercados, a las cafeterías, en diferentes lugares, puedes ver que hay máquinas donde están las papitas, los refrescos, los jugos, café incluso. Y Neurona, ¿tú me puedes decir cómo funciona ese tipo de máquinas? Claro, profesora. Primero, se coloca el dinero. Segundo, la máquina realiza la función. Y tercero, la máquina expulsa el producto. Así es. Ese es el proceso de esas máquinas, de lo que realiza esas máquinas. Vamos a decir que eso es una función. Se entra el dinero, se realiza una actividad, ahí, ¿verdad que sí? Y luego tenemos el producto. Profesora, y ya que tenemos el concepto de función, ¿nos puede decir cuáles ramas del conocimiento las aplican? Claro que sí. Eso es muy aplicable en economía, como dijimos en la introducción, para finanzas, para química, en la física, en fin, se utiliza en muchas de las ramas del saber. ¿Por qué? Porque están muy relacionados, pero ojo, que tenemos que verificar que relación y función no es exactamente lo mismo. ¿Entendiste, Neurona? Entendí perfectamente. Exacto, pues entonces vamos a explicar con un ejemplo a qué se llama entonces esa función. Veamos. Tenemos ahora otro conjunto, conjunto X y conjunto Y. Ya tenemos un par de conjuntos. En estos, la parte de X le vamos a llamar dominio, la parte de Y le vamos a llamar codominio. Bien, y tenemos un criterio aquí. Este criterio me dice X más 2. Si aplicamos el concepto o el ejemplo de la máquina, sería al conjunto de X, que es la primera parte que yo tengo, le voy a aplicar o le voy a resolver ese criterio X más 2 y el resultado será los elementos de Y. Bien, entonces veamos cómo quedaría ese trabajito. Neurona, si en el primer conjunto yo tengo negativo 1, 0, 1, 2 y 3, a cada uno de ellos yo le voy a sumar 2 y el resultado lo voy a relacionar con el conjunto de Y. Así es que comencemos con el primero. Negativo 1 más 2. ¿Cuánto me daría? 1. Negativo 1 más 2 lo vamos a relacionar con 1. Recordando que tengo un número negativo y lo estoy sumando con 1 positivo. Entonces lo resto y queda con el signo del que tenga mayor valor absoluto. En este caso es 2 positivo, por tanto tendría 1. Ahora relacionamos 0 más 2. 2. 2.
establecemos esa relación aquí. Vamos a remarcar este signo. Perfecto. Ahora seguimos con la misma expresión, x más 2. Entonces tendríamos 1 más 2, 3. 3. Y hacemos la relación 2 más 2, 4. 4. Y por último, 3 más 2, 5. 5. Exactamente. Aquí podemos verificar lo siguiente. Observa bien. Todos los elementos del conjunto X están relacionados una sola vez con los elementos del conjunto Y. Aquí podemos verificar que existe una relación, pero además de ser relación, es una función. ¿Por qué? Porque estos elementos del conjunto de partida están relacionados una sola vez con los elementos del conjunto de llegada. Fíjate que el negativo 1, por ejemplo, no está relacionado dos veces con ninguna de las cantidades que tengo ahí. Bien, veamos otro ejemplo de otra manera de expresarlo. Tenemos el conjunto A y este conjunto está compuesto por 3 pares ordenados. Bien, aquí tenemos 3 pares ordenados. El primero, 3,4, el segundo, negativo 3,6 y el tercero, 2,5. Esos son los elementos que tenemos y queremos verificar si es una función. ¿Cómo me doy cuenta cuando lo tengo expresado de esta manera? Pues el primer elemento me va a corresponder al conjunto de dominio y el segundo elemento serán los codominios. O en otras palabras, el primer elemento es el conjunto de partida y el segundo elemento el conjunto de llegada. Si verificamos en esta parte, cada elemento del conjunto de partida es diferente. O sea, tengo 3,4, bien, negativo 3,6 y tengo 2,5. Como cada elemento, cada primer elemento de este conjunto es diferente, entonces podemos decir que esto es una función. Bien, siempre y cuando esos elementos estén relacionados una sola vez, podemos decir que es una función. Revolución. Según la Real Academia de la Lengua Española, es el cambio profundo, generalmente violento, en las estructuras políticas y socioeconómicas de una comunidad nacional, levantamiento o sublevación popular. Ya conoces la dinámica de clase. Sabes bien que la palabra clave va de la mano con el tema, porque algo tiene que ver. En este momento, esta palabra tiene que ver con todo, porque realmente lo que vamos a hablar es de la Revolución Rusa y esencialmente el impacto que tuvo esta en la Primera Guerra Mundial. Un dato muy importante, la revolución no inicia por parte de los gobernantes. Básicamente esta toma pie por parte de la ciudadanía. Por lo tanto, siempre que en la historia tú escuchas hablar de revolución, sabes bien que es la sociedad quien se manifiesta ante el gobierno o ante la presencia de aquellos gobernantes que estén ahí que no son de ese país. Por ejemplo, en 1965, aquí nosotros tuvimos una revolución de abril, exactamente enfocado en eso, en la intervención norteamericana. Por eso, siempre que se habla de revolución, en historia, en ciencias sociales, siempre ten en mente que se trata de una manifestación del pueblo. El pueblo que quiere, en muchas ocasiones, no siempre, terminar con el gobierno que está de paso. Pero tú dirás, ¿qué tiene que ver esto con los rusos? Pues fácil. Uno de los territorios que más sufrió transformación en la Primera Guerra Mundial fue el territorio europeo y asiático, y uno de ellos fue la parte rusa, que tenía muchos territorios en ese momento, así como el Imperio Otomano, pero luego fue reestructurado por lo mismo de que algunos países alcanzaron independencias y otros incluso se crearon a partir de la Primera Guerra Mundial. Tú dirás, pero esto, ¿qué significa la Revolución Rusa? ¿Qué hicieron los rusos para adjudicar este nombre a esa etapa de su historia? Sencillo,
En la historia se entiende por Revolución Rusa a un conjunto de eventos, no a uno, sino a un conjunto de eventos históricos que ocurren en Rusia para principios del siglo XX, exactamente para el año 1917. Si la memoria no nos falla, sabemos bien que ese año estamos todavía en plena guerra mundial, o ya cerrando la Primera Guerra Mundial. Esta revolución consistió en el derrocamiento del régimen monárquico zarista y la construcción de un nuevo modelo de Estado que sería realmente de un tipo leninista republicano. Por lo tanto, esta revolución habla de una transformación del modo de poder, una manera de que el gobierno es así y ahora será de este modo. Luego se convirtió en la República Socialista Federativa Soviética de Rusia. Te lo digo al paso porque es un nombre muy largo. Te lo digo otra vez. República Socialista Federativa Soviética de Rusia. Es el nombre que tenía. Conocida también, un nombre más corto, la versión corta, como la Rusia Soviética. O también se le conoce como la Rusia Comunista. Esta última, la que te he mencionado, Rusia comunista, sería el corazón de lo que luego sería la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, que es el nombre que tú hoy podrás encontrar por ahí en la web e incluso en el mapa, con sus abreviaturas URSS, Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Por lo tanto, cuando hablamos de Rusia, no nos referimos sencillamente a un país, sino a la unión de repúblicas. Imagínate muchas repúblicas dominicanas juntas. Eso es, unión de repúblicas. Comúnmente, la Revolución Rusa comprende dos momentos muy significativos en el proceso histórico. Ambos ocurren dentro del 1917, que es el año que te he mostrado. El primer momento es la Revolución Rusa de febrero. ¿Qué ocurrió aquí? Que esta puso fin al gobierno del zar Nicolás II y conformó un gobierno provisional. Te he mencionado la palabra zar, una palabra que quizás tú solamente la asocias a la palabra azar. No tienen nada que ver. El zar sería el gobernante del momento. Bien, el segundo momento de esa revolución, la primera fue en febrero, el segundo momento fue en octubre. En este tiempo, Vladimir Lenin, copia ese nombre por ahí, Vladimir Lenin, y sus compañeros del partido bolchevique derrocaron entonces al que estaba en ese momento, al gobierno provisional. Y cuando lo derrocaron, instauraron un gobierno de tipo soviético. Ahí es que inicia ese tinte de la palabra soviético dentro del nombre de Rusia. Este nuevo gobierno, o ese nuevo partido que quería asumir un gobierno, reestructurando así el país para colocar los cimientos de la venidera Unión Soviética, esa que está actualmente. ¿Qué ocurre? Que en su organización el Imperio Ruso tenía un sustento, nación rural, en más de 85% de la población que no vivían en las ciudades, sino en los campos. Rural igual a campo, aquí en lenguaje nuestro. A esto se agregaba el hecho de que muchos campesinos no tenían tierra. Y aparte de no tener tierra, eran pobres. Y aparte de esto, también estaban abiertos a ideales revolucionarios, porque de cierta manera estaban en opresión dentro de la sociedad. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que la derrota rusa en la gran batalla que se conoce como ruso-japonesa de 1904 a 1905 motorizó los cambios que necesitaba Rusia. Otro aspecto importante dentro de esto fue el zar Nicolás II, que no escuchó las solicitudes de la revolución de 1905, esa que ocurrió con Japón, reprimiendo entonces, se dice que a fuego y sangre, resultando en ese tristemente célebre Domingo Sangriento, así se llamó, en que la Guardia Imperial rusa acribilló a los manifestantes. Solo imagínate. Esto significa que el momento crítico para la revolución y la caída de la aristocracia, o sea, la parte alta de la sociedad, se había gestado desde hacía tiempo. Como te das cuenta, la Revolución Rusa tiene esencialmente la peculiaridad de que un 85% de la población en ese momento está en la parte rural, pobres y con grandes ideales revolucionarios, y que está el zar Nicolás II, pero hay una intención de poner
otra persona, otro partido, otro tipo de gobierno. Sería prudente que nosotros acá en clase nos preguntáramos, pero ¿y esto por qué ocurre? ¿O qué dio pie a que ocurriera la Revolución Rusa? Fácil, tenemos varias causas. Una causa fue la situación de opresión y pobreza a la que estaba sentenciado el campesino ruso desde hacía ya mucho tiempo. Otra causa de esta fueron las sucesivas derrotas de la Primera Guerra Mundial que Rusia sufrió. Por lo tanto, Rusia fue vencida varias veces en la Primera Guerra Mundial dentro de sus conflictos. Además, el fracaso en el intento por sostener el ritmo de producción rusa durante la guerra, esto desató lo que increíblemente fue una crisis económica y social que se tradujo en términos llanos en hambruna, en escasez de mercancías y también en colapso de estructuras del Estado, lo cual sencillamente condujo a ciertos primeros niveles de una organización popular autónoma. Otra de las causas fue que en la llegada del invierno de 1917, año de la Revolución Rusa, uno de los más cruentos de esas épocas, en las peores condiciones posibles para el pueblo ruso, en las peores. ¿Por qué? Porque era un pueblo campesino, un pueblo que vivía de la agricultura. Pero aquí también hay un dato muy interesante, que está el punto de que durante la guerra necesitan crear provisiones, armamento militar para la guerra, pero también necesitan el sustento del pueblo. Entonces, esto provoca realmente un colapso, como te decía, una crisis, no solamente la parte económica, recursos, dinero, sino también en la parte social, por la modificación del modus vivendi, de la manera de vivir del pueblo ruso en ese momento. Ahora yo te pregunto, para ver cuán atenta ha estado tu neurona a esa clase, te haré una pregunta sencilla. La situación rusa era A, abundancia de tierra; B, escasez de terreno y pobreza; C, pobreza y tenencia de tierra; D, tenencia de tierra y riqueza. ¿Cuál era la situación del campesino en ese momento? Según lo que ha explicado, la respuesta correcta es la B, escasez de terrenos y pobreza. Exactamente, un binomio muy cruel para un momento de guerra, porque el pueblo, o más bien el gobierno, el país necesita fuerza militar, pero ante una escasez que luego se traduce incluso en hambruna, fue una pesadilla para la historia de ese momento. ¿Qué ocurre? Sabes bien que quien desea tomar esto es un nuevo partido, ¿ok? Por lo tanto, la conquista del poder por los bolcheviques, el gobierno provisional con su empecinamiento en continuar la guerra, perdía continuamente la popularidad, mientras que los bolcheviques la ganaban por divulgarse su programa, un programa que tenía varias iniciativas. Si quieres, las puedes ir copiando. ¿Cuáles iniciativas tenía ese programa? Primero, terminar la guerra. Luego, nacionalizar la industria. También estaba la banca y la tierra. ¿Qué ocurre con esto? Que el 9 de octubre entonces Lenin vuelve de su exilio, que estaba en Finlandia, y se instala en San Petersburgo. San Petersburgo, que también fue llamado, que era conocido como Petrogrado. Que cuando llega Lenin, días después, el Comité Central del partido al que él pertenece acepta su propuesta de conquistar el poder y poner fin al gobierno de Kerensky. Entonces, ahí es que Trotsky es de la misma opinión. Trotsky también está dentro de esta historia rusa. Varios nombres que es bueno que vayas anotando para que investigues sus biografías. ¿Qué ocurre con esto? Que cuando Trotsky asume esa misma opinión, entonces es elegido presidente del Soviet de Petrogrado y se encarga de organizar las milicias populares de lo que se llama la Guardia Roja. La operación fue rápida. Básicamente, la noche del 25 de octubre, guardias rojos y soldados afines se hicieron con el control de San Petersburgo, tomaron la ciudad. ¿Y qué tomaron de esa ciudad? Varios puntos. Tomaron la central telefónica, tomaron los correos, la estación de ferrocarril, la Banca Nacional, los ministerios y el Palacio de Invierno, la sede de gobierno,
al que también apuntaban los cañones cruceros Aurora, el gobierno cayó sin resistencia alguna. ¿Cómo va a poner resistencia? ¿Cómo pondrá resistencia ante tal hazaña? Entonces ocurre que Kerensky, quien estaba en el gobierno en ese momento, huyó al extranjero. Luego de esto, los bolcheviques se hacían con el poder en Petrogrado, de tal manera que asumen el poder de la ciudad, pero a miras de tener el poder total de toda la conocida hoy Unión Soviética. Entonces, a partir de ahí, de San Petersburgo, la revolución se extendió a Moscú. Moscú hoy es la capital de Rusia, y otros núcleos industriales de Rusia. Otras partes del país incluso permanecieron bajo el poder de las antiguas autoridades zaristas, pero no por mucho, porque los bolcheviques, en fin, tendrán que hacer frente a graves problemas tanto de índole económica como también de índole social. Todo esto para crear nuevas instituciones y lograr de este modo la paz. Una paz que quieren lograr dentro de la Primera Guerra Mundial. Solo imagínate. Y ante todo ganar una guerra civil en el interior contra los que no son partidarios de su régimen, contra aquellos que no pertenecen, que no comprenden, que no aceptan, que no le compran la idea a este nuevo gobierno que asume en San Petersburgo, se extiende hasta Moscú, pero quiere tener el control de toda Rusia. Sí, yo sé, a veces es un poco tedioso, pero es la historia. Y lo hermoso de esto es conocer los detalles que da pie a esta etapa de la vida rusa, a esta etapa de la historia rusa. Y sabes bien que si necesitas repasar ese contenido, sencillo, visita la página en pantalla. Y me despido ofreciéndote esta frase de Martin Luther King. Él dijo: una nación que gasta más dinero en armamento militar que en programas sociales se acerca a la muerte espiritual. Nos vemos hasta la próxima. Después de haber resumido todas las clases de esta semana, practica, practica y practica. Esto te garantizará la experiencia. Asegúrate de entender todo lo que has escrito. De no ser así, recurre a tu profesor titular que está en la escuela para que te apoye y te explique nueva vez. Recuerda, si te involucras, no lo olvidas. Hasta la próxima. Tú lo sabes, y yo también. Son muchas las cosas que tocamos cada día que están cargados de microbios y otras microbacterias. Tu teléfono móvil, el dinero, y por consiguiente los monederos, el control remoto de la televisión, el carrito de compras del supermercado, la esponja de lavar los platos, el interruptor de la luz, las llaves del carro, el volante, los puños de la bicicleta, los pasamanos de las escaleras, los paneles de control de los ascensores, espejuelos, llavines o cerraduras, lavadoras, dispensadores de jabón, bolígrafos, las mascotas y muchísimas otras cosas más. Todos contienen un gran número de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Sencillo, lávate bien las manos por un espacio no menor de 20 segundos y esto puede eliminar alrededor del 90% de microorganismos perjudiciales para la salud. Tú lo sabes y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos.